la nutrición y los sistemas. Mucha gente piensa que nutrirse y alimentarse es lo mismo, pero no es lo mismo, es muy diferente. Alimentarse es llevarse cualquier alimento al organismo o a la boca, ¿ya? Sin embargo, el nutrirse es que este alimento sea un nutriente, es decir, que nos sirva como un nutriente, ¿ya? ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un proceso biológico por el cual asimilamos los alimentos y por medio del metabolismo lo vamos a convertir en un nutriente. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo comer una naranja, pero esa naranja va a ingresar a mi organismo como naranja, pero por un proceso metabólico se va a convertir en vitamina C, por ejemplo, o el arroz en hidrato de carbono, o una golosina en azúcar o en glúcido, ¿ya? O un pedazo de carne puede convertirse en hidrato de carbono o en grasa. Todo eso es la nutrición, ¿ya? Ahora hay dos tipos de nutrición. Hay una nutrición que es la autótrofa y otra nutrición que es la heterótrofa, como ven acá en la imagen. La nutrición autótrofa es propia de las plantas o los vegetales y la heterótrofa de los animales, entre los cuales incluye al ser humano o las personas. ¿Qué significa autótrofo? Autótrofo viene de las palabras autos, que significa uno mismo, y trofos, que significa alimento, es decir, el alimento que se fabrica uno mismo, ¿ya? Y heterótrofo viene de heteros, que significa varios, y trofos, alimento, es decir, el alimento de varios, o a través de otros organismos. ¿Cuál es la función de la nutrición? La función de la nutrición es obtener la energía necesaria para mantener la vida y para poder sobrevivir o subsistir. Esa es la función de la nutrición, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la importancia de la nutrición? La nutrición es importante porque nos va a permitir adquirir elementos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Es decir, para poder crecer, para poder desarrollarnos, por ejemplo, en la edad que están ustedes, para poder regular y mantener en buenas condiciones a nuestro organismo. Para eso nos sirve la función de la nutrición. Por eso es que debemos tener una buena alimentación, una alimentación sana, ¿ya? Bien. A lo que íbamos, los tipos de nutrición. Los principales, la autótrofa, que es de las plantas, y la heterótrofa, que es de los animales principalmente. Dentro de la heterótrofa también tenemos la nutrición holozoica, la saprófita y la parásita, que luego las vamos a ir explicando. Lo importante ahorita que quiero que entiendan es que hay dos nutriciones importantes. La autótrofa, que es de las plantas vegetales, y la heterótrofa, que es de los animales, donde ingresa también el ser vivo, ¿ya? Esas dos. Bien. Nutrición autótrofa o del reino vegetal. Aquí podemos ver un arbolito, ¿ya? Y la nutrición heterótrofa o del reino animal. Aquí vemos unos mamíferos, ¿no? Un león. Acá también entra el ser humano, que también es considerado mamífero y animal, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es la nutrición autótrofa o de las plantas, también llamada nutrición autótrofa, ya que la planta obtiene el alimento por sí misma, es decir, la planta va a fabricar su alimento a partir de dos procesos, uno que es la fotosíntesis y otro que es la quimiosíntesis. Esos dos procesos son muy importantes para la planta, ya que le van a proveer de energía y la van a proveer de vida, es decir, va a poder mantenerse con vida y en buenas condiciones, ¿ya? Ahora, ¿qué es la nutrición autótrofa? Autótrofa viene del griego procesar su alimento por sí mismo, ¿sí? De autos, ¿ya? Y es la capacidad de estos organismos vegetales de producir su propio alimento a través de un metabolismo. Y este metabolismo viene de una energía solar. Perdón. De una energía solar. ¿Ya? Como podemos ver en la planta va a captar la energía solar a través de la hoja. Y en la hoja se producen unos ciertos procesos que hacen que esto se convierta, esa energía solar se convierte en energía química, y esa energía química en glucosa, que es la energía que va a tener la planta para poder vivir, ¿ya?
Un ejemplo de nutrición autótrofa es la fotosíntesis, como decíamos, ¿ya? Entonces, el sol es la energía solar que va a ser captada por la planta a través de la hoja, y esta hoja la va a metabolizar en ciertas sustancias, entre ellas la glucosa. Esta glucosa ingresa a la planta y hace que la planta pueda vivir, es decir, es la energía de la planta. Es como cuando nosotros nos alimentamos y convertimos todo lo que comemos en hidrato de carbono, y ese hidrato de carbono se va a convertir en azúcar, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la característica de la nutrición autótrofa? Que estas plantitas, estos vegetales, no necesitan obtener su alimento de otras especies, sino que las producen ellas mismas, ¿ya? Es más, estas plantas van a dar sustento a otros seres vivos, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, entonces, la nutrición autótrofa depende del tipo de célula, que es la eucariota o vegetal, en este caso, ¿ya? La eucariota vegetal. También la eucariota animal, pero esa es la de los animales. Esta es la eucariota vegetal. Y estas fabrican su propio alimento. Es decir, que en la nutrición autótrofa, la célula eucariota vegetal se va a encargar de metabolizar la energía solar y fabricar su alimento, en este caso, la glucosa o el azúcar. Para realizar esa transformación de materia inorgánica en orgánica, la célula vegetal eucariota va a utilizar dos fuentes de obtención de alimento. Uno que es la luz solar a través de la fotosíntesis, y otro es a través de productos químicos por medio de la quimiosíntesis. Ahí está la diferencia de fotosíntesis y quimiosíntesis. La fotosíntesis a través de la luz. Foto significa luz, ¿ya? Y quimiosíntesis es el proceso metabólico a través de algún elemento o producto químico. Por eso dice quimiosíntesis, ¿ya? Quimiosíntesis. Bien. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, como ya les había dicho, deriva de dos raíces griegas, que son fotos, que significa luz, y síntesis, que significa proceso o formación. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Es la conversión de la luz o la energía solar en materia orgánica. La luz solar es materia inorgánica. Esta materia inorgánica llega a la planta y la planta la va a convertir en energía orgánica, como ser la glucosa. ¿Ya? La glucosa tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene principalmente carbono, que es lo que le va a servir a la planta para convertir todo este alimento en nutriente. Ahora, la fotosíntesis tiene dos fases, tiene una fase oscura y tiene una fase luminosa. La fase luminosa es la que todos conocemos, mediante el sol, que llega a las hojitas de la planta la va a convertir en glucosa, que es sustancia orgánica. Además, de día la planta absorbe el dióxido de carbono y elimina oxígeno. Por eso es que podemos respirar, y a las plantas se las denomina los pulmones del mundo, ¿no? O de la ciudad. De noche es a la inversa. Como no hay luz solar, la planta absorbe el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es muy dañino para el ser humano, por ejemplo, porque si una persona duerme con plantas o duerme en un lugar donde hay plantas, la planta va a generar dióxido de carbono, captando tu oxígeno al momento de la respiración. Y la persona, llegado el momento, podría morir o asfixiarse por la absorción del carbono. Es decir, hay una intoxicación carbónica. Por eso no se debe dormir con plantas, ¿ya? Porque la planta de noche elimina dióxido de carbono y absorbe el oxígeno. De día es lo que nos interesa, porque de día la planta elimina el oxígeno que vamos a respirar y absorbe el dióxido de carbono, ¿ya? Es decir, nos ayuda en la respiración. Lo mismo, en la fotosíntesis. Entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Este oxígeno es respirado por el ser humano o los animales. Esto se da por la fotosíntesis, ¿ya? Esta fotosíntesis va a crear la glucosa en la célula vegetal. Esta es la célula vegetal. Y esta glucosa nos va a ayudar, le va a ayudar a la planta a la respiración, ¿ya? A la respiración, generando oxígeno, el cual va a ser eliminado por la respiración, ¿ya? A la vez que va a ir absorbiendo el dióxido de carbono del exterior. Y crea una molécula de una sustancia denominada ATP, que está aquí, ATP, que significa adenosín trifosfato, que va a generar energía para la planta. Es decir, la energía de la planta está dada por la glucosa
que por la respiración se convierte en ATP. Y este ATP, que es adenosintrifosfato, hace que la plantita pueda vivir y tenga energía, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? Las fases de la fotosíntesis, como les había dicho, son dos, la luminosa y la oscura. En la luminosa se utiliza la luz solar, ¿ya? En la cual va a generar energía química en forma de ATP. Por favor, no me estén rayando la pantalla. ¿Quién está rayando la pantalla, jóvenes? Ya basta, ¿ya? Y en otra sustancia que es la NADPH, que también es una forma de energía química, ¿ya? Y a partir de esta molécula, el agua que absorbe la planta se disocia en moléculas de hidrógeno y oxígeno. Como sabemos, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es eliminado por la planta y el oxígeno es absorbido, ¿ya? De tal manera que pueda generar esta energía en forma de ATP. En la fase oscura es lo contrario. Como no hay luz solar, el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno se van a convertir en glucosa. De todos estos componentes, el oxígeno se mantiene dentro de la plantita y la planta elimina el dióxido de carbono, ¿ya? Es decir, el CO2. Y a diferencia de la fase luminosa, no requiere de luz, es decir, que lo que hace es captar la energía directamente de la atmósfera, de la atmósfera del aire, captando el oxígeno, ¿ya? Esa es la diferencia entre la fase oscura y la luminosa. En ambos casos obtiene su energía para poder mantenerse. Por otra parte, el otro proceso que realiza la planta es el de la quimiosíntesis. Esta quimiosíntesis consiste en la síntesis de una sustancia química que es el ATP, ¿ya? Este ATP que ha sido obtenido de la fotosíntesis. A través de la quimiosíntesis, la planta va a liberar compuestos inorgánicos, ¿ya? Compuestos inorgánicos igual como el dióxido de carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno, ¿ya? Y estos organismos que van a realizar la fotosíntesis se denominan quimioautótrofos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través del proceso químico convierten la energía para poder vivir. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de organismos quimiosintéticos? Son, por ejemplo, las bacterias, que van a realizar un proceso similar al de la fotosíntesis, pero a partir de un elemento químico que es el ATP, ¿ya? Esto realiza, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias obtienen la energía para vivir a través del ATP, ¿ya? Y realizan el mismo proceso metabólico que la fotosíntesis, solamente que en lugar de luz solar, captan el ATP y ese ATP se convierte en energía, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, las bacterias. Esas bacterias son los bacilos. ¿Por qué? Porque son en forma cilíndrica. Son bacilos. Estos obtienen la energía del ATP y la van a convertir en materia orgánica, que les va a dar vida. Y aquí tenemos un hongo. Y estas cositas que están encima es todo lo que está captando el hongo del espacio exterior, es decir, del medio ambiente, y eso lo va a metabolizar para obtener su energía, ¿ya? En este caso química, la energía química. Bien, eso es en relación a la nutrición autótrofa. En relación a la nutrición heterótrofa, ¿qué significa heteros? Heteros significa varios, ¿ya? No es como aquí dice raíces, sino es varios. Y trofo significa alimento, es decir, alimento de varios, ¿sí? La nutrición heterótrofa es aquella nutrición en la cual el animal o la especie se alimenta de otras especies. Por ejemplo, aquí tenemos un animal que se está alimentando de la hierba. Esta hierba es el vegetal que ya ha realizado fotosíntesis, ¿no ve? Y ha crecido, ya se ha desarrollado, entonces viene un animal, en este caso herbívoro, y se come a la plantita, es decir, está alimentando de otro ser. Esta es una clase de nutrición heterótrofa. ¿Por qué? Porque no produce su propio alimento, sino que está obteniendo el alimento de otro animal, ¿sí? De otra especie. En este caso, la hierba. Este es un animal heterótrofo, ¿sí? Este es un venado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el heterótrofo? Obtiene su alimento de otro animal, de otra especie o de algún proveedor. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos, pero no comemos pasto, ¿sí? No nos comemos a los animales vivos, sino que vamos, por ejemplo,
al mercado, al supermercado, al frial, al kiosco y obtenemos lo que queremos. Pero ese alimento no lo hemos producido nosotros, sino que tenemos que comprarlo, ¿no ve? Es decir, trabajamos para conseguir dinero y con ese dinero compramos nuestro alimento, es decir, nosotros no producimos ningún tipo de alimento, ¿no ve? A eso se refiere la nutrición heterótrofa. Dentro de la nutrición heterótrofa tenemos a los animales, ¿ya? A los animales, como por ejemplo, este burrito, el perrito, ¿sí? El chancho, la vaca, hongos, los protozoos y algunas bacterias. Estos animales heterótrofos se caracterizan porque son incapaces de fabricar su propio alimento, como les he dicho hace un rato, y tienen que basar su alimentación en obtener el alimento de otros animales o de lo que producen otros animales, ¿sí? Según la característica de la nutrición de los heterótrofos, estos se van a clasificar en holozoicos, saprófitos y parásitos, como habíamos hablado al principio, ¿ya? Que son los otros tres tipos de nutrición heterótrofa, pero que es una subdivisión de esta nutrición heterótrofa, ¿ya? Es decir, los holozoicos, los saprófitos y los parásitos que vamos a ver en un momento. La nutrición heterótrofa, entonces, es característica de la célula eucariota animal, la otra era eucariota vegetal, ¿no? Esta es de la eucariota animal, ¿ya? La célula va consumiendo la materia orgánica de otros seres vivos, o lo que producen otros seres vivos, como ser. Al comerse una plantita, un herbívoro, está obteniendo todos los nutrientes que necesita, es decir, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, sus ácidos nucleicos. En cambio, un animal grande, como por ejemplo el ser humano, cuando consume un alimento, debe consumir alimentos que contengan determinados componentes nutritivos, como ser proteínas, vitaminas, grasas, lípidos, azúcares, glúcidos, minerales, ¿sí? Obteniéndolo de determinados alimentos. Por eso hay una dieta que se realiza, ¿no ve? Bien, entonces, cuando el animal o la especie heterótrofa se alimenta, se produce dentro de su organismo una reacción o un cambio químico llamado metabolismo. Esta es la transformación del alimento en nutriente, el cual va a ir a la célula para nutrirla, esta célula, y hacer que la célula pueda desarrollarse y hacer que la persona pueda crecer, ¿ya? Por eso es importante que tengamos una buena alimentación, basada principalmente en los 4 nutrientes principales, que son los glúcidos, o los azúcares, los lípidos, o las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Todos estos nos van a proveer de una buena nutrición. Ahora, dentro de lo que es la nutrición heterótrofa hay 3 categorías. Una primera categoría que vienen a ser los herbívoros, es decir, aquellos que se alimentan solo de hierba o vegetal, ¿ya? Estos animales son animales llamados de primera categoría porque son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Y son aquellos que se alimentan exclusivamente de hierba o vegetal, por eso son llamados herbívoros, ¿ya? Entre esos tenemos el conejo, ¿ya? Algunos insectos, el venado, la vaca, ¿sí? Son alimentos que, son animales que se alimentan exclusivamente de hierba o de vegetal, llamados también de primera categoría, como vemos aquí en la imagen. En segunda categoría están los carnívoros, ¿ya? Los carnívoros, que son aquellos consumidores que solo se van a alimentar de carne, ¿ya? Solo exclusivamente de carne. Son animales carnívoros que no consumen otra cosa que no sea carne. Y esta carne la obtienen de animales más pequeños, es decir, el animal grande se lo come al pequeño, ¿no? Un tigre, por ejemplo, se lo puede comer a un conejo, ¿sí? O un animal más grande se lo come a un animal más pequeño. A estos se los llama depredadores, a los grandes, a los que se comen a los pequeños, y a los pequeños se los denomina presas, ¿sí? Presas. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos depredadores, ¿ya? Porque nos comemos a otros animales. Por ejemplo, cuando comemos carne de vaca, carne de cerdo, carne de cordero, ¿sí? Estamos siendo depredadores de otros animales, aunque nosotros no los hayamos matado. Los estamos consumiendo, ¿ya? Entonces, esa es la segunda categoría
o la segunda escala o el segundo eslabón de la cadena alimentaria. El primero es los herbívoros y el segundo es los carnívoros. Dentro de los carnívoros también se considera al ser humano, como les había dicho, ¿ya? Y hay una tercera categoría, o la tercera cadena del eslabón de la cadena alimentaria, que son los animales llamados basureros del reino animal. ¿Por qué? Porque se comen lo que dejan los otros dos tipos de animales, ¿ya? Es decir, los desechos, las excretas, todo lo que eliminan los otros animales, se comen estos animales llamados basureros del reino animal, ¿sí? También, también llamados animales que van a consumir lo que los demás van a dejar o lo que va a sobrar de los consumidores primarios y secundarios. Es decir, los restos de los animales primarios y secundarios, o de primera y segunda categoría, se comen estos animales terciarios, o llamados basureros del reino animal. Entre estos tenemos las bacterias, las larvas, los insectos, los mosquitos, ¿sí? Que van donde hay, por ejemplo, carne en putrefacción, donde hay algún animal que haya muerto, digamos, ¿ya? Muere y van estos depredadores de tercer orden y se los comen, ¿ya? Por ejemplo, si dejamos nosotros un pedazo de carne o algún alimento 2 o 3 días a la intemperie, este alimento se va a dañar y van a venir mosquitos, bacterias, hongos, larvas que van a aparecer en esa comida. ¿Ya? Están haciendo un servicio de tipo ecológico sanitario. ¿Por qué? Porque están evitando que haya infección, que haya una proliferación de todo ese tipo de bacterias de ese alimento podrido, ¿ya? Entonces, estos animales son muy importantes para el tema de la mantención del medio ambiente, ¿ya? Y todos estos animales son llamados también fauna cadavérica. ¿Por qué? Porque son animales que van a ir a servirse de otros animales en estado de putrefacción o muertos, ¿ya? O, como les decía, de algunos alimentos que están podridos o en estado de putrefacción. Por ejemplo, cuando ponemos un pan, digamos, dentro de una bolsa, a los 2 o 3 días ese pan va a aparecer con unos puntitos verdes. Esos puntitos verdes son bacterias, ¿sí? Son bacterias. Igual, la carne. Si le dejamos la carne que se pudra, por ejemplo, van a venir mosquitos, van a venir moscas que van a comenzar a alimentarse de esa carne. Todo eso es la tercera categoría. Luego, tenemos la alimentación saprófita. Sapros, que significa podrido, y planta es de pitón o fitos, ¿ya? Es decir, plantas podridas. Esta alimentación es la que realizan los hongos y bacterias exclusivamente, ¿ya? Estos hongos y bacterias van a ir a donde existen plantas en estado de descomposición o plantas muertas, ¿ya? Y las van a comenzar a absorber. Las van a comenzar a absorber y van a comenzar a digerirlas, ¿ya? Y por un proceso metabólico las consumen. Es decir, los saprófitos o la nutrición heterótrofa saprófita se basa en la alimentación en base a plantas en estado de descomposición o plantas muertas, plantas secas. Se han fijado, por ejemplo, que hay algunos árboles que tienen plantas con las hojitas bien verdecitas, pero hay otros que son medio amarillentas, secas. Entonces, estos animales van y consumen esas plantas verdes y secas, es decir, la planta está podrida o está muerta, ¿ya? Esa es la saprófita, no se van a olvidar. Tenemos la holozoica, holos, que viene de entero o todo, y zoico o zoo, que viene de animal, como de zoológico, ¿no? Entonces, animal entero o todo el animal. Esta alimentación o nutrición es la que efectúan casi la mayoría de los animales, ¿ya? Ya que se alimentan de la energía orgánica, a la materia orgánica sólida, está dada en este caso por el animal del cual nos vamos a alimentar, ¿ya? Esta alimentación o esta materia orgánica sólida consta de 4 pasos, que son los pasos de la digestión, por ejemplo, del ser humano, ¿ya? Primero, la ingestión, es decir, el ingerir un alimento o un animal, ¿ya? A través de la cavidad bucal.
introducimos a la boca y lo ingerimos, ¿no? Luego, a través de el sistema digestivo lo digerimos, lo digerimos. Al momento de la digestión se va eliminando, se va destrozando lo que hemos comido y llega a nuestros intestinos. En el intestino delgado especialmente se produce lo que es la absorción del alimento. Este alimento va a ser absorbido y finalmente va a ser eliminado. De la absorción hay una parte del alimento que va a nuestra energía, que va a nuestra nutrición. Y hay una parte que la desechamos. Esa parte se llama excreta. Esa parte se la debe eliminar, ¿ya? Se la elimina a través también del sistema digestivo y eso se llama excreción. Entonces hay 4 fases. Uno que es la digestión, la ingestión, otro que es la digestión, otro que es la absorción y otro que es la excreción, ¿ya? Para esto debemos ingerir cierto tipo de alimentos, de los cuales vamos a obtener los 4 nutrientes fundamentales: las grasas, los azúcares, los hidratos de carbono y las proteínas, ¿ya? Además de otras sustancias inorgánicas como el agua, como las sales minerales, como el oxígeno, como el carbono. Entonces, esta nutrición heterotrofa holozoica es propia también de el ser humano, ¿ya? Porque nosotros realizamos los 4 aspectos de la digestión, ¿ya? Bien. Finalmente, la nutrición parásita. Parásita viene de paras, que significa a lo largo, y citos de comida, ¿ya? Entonces, el parásito es aquel individuo, aquella especie que vive dentro de otro organismo. Este otro organismo se lo denomina huésped, ¿ya? ¿Cómo les explico con un ejemplo que no se puedan olvidar? Por ejemplo, si ustedes tienen un invitado en su casa, ¿sí? Ustedes son el anfitrión y la persona que viene es el huésped. Ese huésped se va a alimentar de lo que ustedes le inviten, ¿sí? Digamos, le invitan un almuerzo, un desayuno, entonces el huésped se va a alimentar de eso, ¿ya? Y el anfitrión es la persona que ingiere el alimento. ¿Cómo se explica esto, por ejemplo? Hay personas que son flaquitas, pero que comen todo el día y nunca engordan, ¿ya? ¿Por qué no engordan? Uno dice, ¿por qué mi amiga come todo el día pero no engorda? Entonces la explicación es que tiene bichos o parásitos, por eso se les dice que tienen bichos o parásitos. ¿Por qué? Porque lo que se alimenta el anfitrión, en este caso la persona, es absorbido por el huésped o por el bichito o por el parásito. En este caso, algunas veces es beneficioso. ¿Por qué? Porque te mantiene flaquito, ¿no ves? No engordas. Pero en la mayoría de los casos es dañino porque produce muchas enfermedades. Como por ejemplo, hay un parásito que se llama la Taenia solium. Esta tenia produce enfermedades bacterianas, ¿ya? Es decir, la persona come, no engorda, pero constantemente está enferma, ¿ya? Hay varias formas de parásitos dentro de los organismos. Entonces, a la persona se le debe hacer ciertos análisis para ver qué tipo de parásito tiene y para ver el tratamiento que se le va a realizar. Entonces, la nutrición heterótrofa parásita consiste en pequeños bichitos o insectos que están dentro de un organismo y que se alimentan de lo que el anfitrión o la persona o el animal se alimenta, ¿ya? Por ejemplo, en en los cerdos, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de la triquina. La triquina es un parásito que está dentro del chancho y que es dañina. Entonces, cuando el chancho es matado, muerto, carneado y es vendido y nosotros consumimos ese chancho con triquina, obtenemos este parásito y nos enfermamos, ¿ya? Es un ejemplo, por ejemplo, de nutrición parásita, ¿ya? Las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. La autótrofa produce su propio alimento, la heterótrofa no va a producir su propio alimento. La autótrofa tiene célula con cloroplastos y la heterótrofa no tiene cloroplastos, ya que los heterótrofos no realizan fotosíntesis, ¿ya? El cloroplasto es propio de la célula vegetal para la fotosíntesis. Luego, los autótrofos son organismos productores, es decir, producen su propio alimento. El heterótrofo no, es un consumidor. Los autótrofos llevan a cabo reacciones anabólicas, en cambio el heterótrofo requiere energía química. El autótrofo requiere energía solar o química, en cambio el heterótrofo lleva a cabo reacción catabólica, es decir, metabolismo. Acá tenemos la imagen
el ejemplo de los organismos heterótrofos, autótrofos, ¿ya? Bien, hasta aquí vamos a llegar, jóvenes.